En el Pacífico hay una mancha aproximadamente de 2 kilómetros cuadrados flotante de plástico y de otro tipo de desechos, que eso es una basura a nivel mundial. Lo que nosotros tenemos es aguas arriba, basura abajo. Toda la gente ha utilizado durante años a los ríos como un afluente de sus desechos. Claro, y todo llega a desembocar a las Hay municipalidades que también colocan hasta cerca del río sus propios vertederos para que cuando venga el invierno y esto crezca, se vaya. Entonces nos lo deposita en las cuencas, nos lo deposita en playa. Muchas veces también tenemos el caso de con el puerto de San José, Monterrico y Iztapa, que la misma comunidad muchas veces utiliza el canal de Chiquimulía para botar sus desechos. Esto lo lleva a la corriente, lo saca a playa y lo vuelve a depositar. Entonces lo que hay que enseñarle a la gente es de que si nosotros queremos tener lugares turísticos, afluentes, queremos que la gente nos visite, tengámoslo limpio. Hagamos un punto de encuentro entre el turismo nacional y las comunidades. Bueno, Ecoplaya prácticamente se ha centrado en apoyar a la comunidad para resaltar que la limpieza es parte de los servicios que se deben de ofrecer como parte de turismo. Así es, nosotros hicimos un plan piloto en Monterrico en el 2007 al 2010 y realmente esto demostró que Monterrico se fue declarado como punto turístico por el INGUAT. Se hicieron los focus group necesarios e indicaron que visitaban Monterrico porque era un lugar limpio, porque era un lugar que realmente daba seguridad. Invitaba a visitarlo. Nuestro lema era regrese después de Semana Santa y podía regresar al día siguiente o a los 2 días que estaba limpio. En el puerto de San José actualmente se lleva una labor de trabajo con la comunidad que se ha interrumpido por situaciones de gobiernos centrales, pero en el hecho de que hemos trabajado con ellos, actualmente ya tienen su tren de limpieza, manejan sus propios desechos, a veces cuesta un poco, porque tú eres de la capital y la gente dice que va a venir un capitalino a enseñarme qué es lo que tengo que hacer. Pero cuando tú tienes el know-how de lo que hay que hacer, tú tienes la forma de coordinar el equipo necesario y sobre todo le das la capacitación a la gente. Entonces eso es lo que permite que realmente este tipo de actividades sean un éxito. Con ello ya se ha instalado prácticamente un plan operativo en la comunidad, es decir, al día siguiente usted puede ya visitar y la playa va a estar limpia. Eso es parte de la corresponsabilidad que se está manejando en los líderes comunitarios. Hablemos un poco de estadísticas. ¿Qué desechos sólidos son los más frecuentes a encontrar como basura? Sí, ¿O bien qué cantidades? Si lo miramos ahorita para Semana Santa, por ejemplo, encontramos mucho pañal de niño. Es increíble la cantidad del pañal. Encontramos demasiado desecho orgánico, que es lo que la gente desecha por las comidas que lleva. Luego encontramos lo que es el plástico o el PET, que es de las bebidas isotónicas o las bebidas de agua pura o bebidas gaseosas. Se encuentra también demasiado cartón, porque toda la comida rápida te la ponen en cajitas y en bolsitas y eso es a lo que va, ¿ya? Y dentro de algo muy fuerte es el vidrio, en el cual se incluyen las bebidas alcohólicas. Entonces muchas veces la misma forma del ser humano agarran de fiesta estos lugares y quiebran los envases. Cuando la gente va a la playa se lastima sus pies, se los corta. Entonces ese es uno de los fuertes que nosotros tenemos, digámosle en playa. Ahora, si nos vamos al área de restaurantes y de hoteles, el fuerte es todo el orgánico, porque ellos producen una gran cantidad de alimentos para todos los visitantes. Tenemos en el puerto de San José un aproximado de 25,000 a 30,000 gentes en playa por día, sin contar los condominios, que cada condominio tiene 100 casas, los otros tienen 50, otros 75, hay condominios que tienen apartamentos de 100 apartamentos. Y cuando se va sumando todos los desechos sólidos que estos generan, es donde ya se ve hasta más de 2 kilómetros, como usted mencionaba, en el caso ya de aguas profundas. Bueno, ¿qué tipo de especies están en peligro de extinción? Vemos que siempre se mencionan que esta especie ya se extinguió, que está en peligro, pero ¿cuáles son las que ustedes han detectado? Porque han estado bien de cerca con las comunidades de la litoral del Pacífico. Una de las situaciones que más afecta a esto, lamentablemente, es a la tortuga. Porque la tortuga tiene un alimento favorito, que son las medusas. Y la bolsa plástica, cuando llega del río y se deposita en el mar, entonces flota. Hay bolsas verdes, azules, y la tortuga no sabe distinguir. Entonces ella lo que hace es que ingiere la bolsa y se queda a media parte de su, digámosle, su garganta, su tráquea, y ella muere ahogada.
ejemplo, son las aves como los pelícanos, como las gaviotas, que ellas miran desde arriba y solo ven el reflejo, ¿ya?, de los encendedores plásticos o de las bolsas, y se dejan ir y le entran duro, como que fuera un pez, pero lo que se están llevando es un encendedor, lo que se están llevando es una bolsa plástica, ¿ya?, una tapita. Entonces ellos entran y engullen, y al engullir se queda trabajo. Entonces, y le muere la especie. Exacto. Bueno, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo de trabajar con la comunidad? Porque no ha sido un caminar sencillo. No. ¿Cuáles han sido esos mayores retos? Primero, que la comunidad acepte el cambio. Segundo, que lo que hacemos es una acción positiva. Tercero, que el beneficiado dentro de todo esto son ellos. Cuarto, que nosotros no estamos llegando a tomar posesión ni somos los dueños de la playa, como tampoco lo son ellos, ¿ya? Sino que esto, lo que nosotros tratamos de hacer, es algo que nunca se hizo ni nadie le ponía atención. Somos un proyecto único en el cual hemos replicado también en el área de Puerto Barrios, de Livingston, de Punta de Manabique. Contamos con el apoyo de voluntariado de la universidad, y esto nos ha llevado al puerto de San José, a Iztapa, a Monterrico, ¿ya? Hemos estado en una parte de Ocos también, Casas Viejas, en la parte de lo que es Chiquimulía. La gente es bien, nosotros somos bien recibidos en esa área. No me conocen por mi nombre, nos conocen como Ecoplayas, así. Y así es como más personas se van sumando día a día. Lo interesante de este proyecto, que no es solo llegar y decirle a la comunidad, esto no se va a hacer, sino que ustedes están enfocados en un programa de capacitación, de culturización y también de sensibilización para que las personas reconozcan que realmente es parte de la sobrevivencia, mantener limpias las playas. ¿Qué tipo de capacitaciones son las que abordan con las comunidades? Ok, primero se da una capacitación que es bastante efectiva. Decirle a la persona que es responsable de lo que ella tiene. Segundo, que cuando llegan a tu casa, tú no tienes la bolsa de basura ni en la entrada, ni en la sala, ni en el comedor. Quien te llega a visitar, a ti, te llega a visitar con toda la amabilidad del caso. Este es el turismo, ¿ya? Y tú tienes que tener un lugar para depositar esto, ¿ya? Entonces, les enseñamos cómo hacerlo. Aparte, les enseñamos a reciclar, a poder dividir los materiales. Y eso tiene un costo adicional para ellos. Ellos ya lo pueden vender a recicladoras o lo pueden menear dentro de alguna otra empresa que los cambian por alimentos. Pueden ser que les pinten las escuelas, uniformes para los niños de fútbol. Eso es lo que tratamos de darles, que esto es un beneficio para ellos. Se habla de playas limpias ahora en Semana Santa, porque el tema es muy ad hoc por la temporada. Sin embargo, esta es una actividad que se realiza todo el año. Es un trabajo que no descansa. Exacto. Nosotros tenemos ciertas actividades del año en el cual se tocan varias playas, se tocan varios lugares. Al principio nacimos haciendo esto. Ahora lo que hacemos es que también asesoramos a ciertas municipalidades, a ciertas empresas en el manejo de los desechos. Dentro de esto mismo hay áreas de influencia. Entonces nos toca que manejar o poder apoyar en todo este tipo de comunidades. Y lo más bello es poder tener el acercamiento con ellos, tener la respuesta. Porque con esto no es que te pases limpiando toda la vida. Con esto es que hay que sembrar. Lo único malo es que cuando nosotros nacimos o crecimos, era de abrir el hoyo atrás, de quemar la basura, o si era el río, irla a tirar. Pero actualmente tenemos que tener la cultura del manejo y, sobre todo, el pago de extracción de nuestros desechos. Eso hay que enseñar a la comunidad, que no es gratis. Sin lugar a dudas, hablar de este tema nos llevaría muchísimo tiempo, pero ya se lo está acortando. Ya para cerrar esta intervención, ¿qué consejo le brindaría usted al turista, al visitante también, porque es parte de la responsabilidad de no solo llegar a generar más basura a las playas? ¿Qué recomendaciones le brindaría para disfrutar de unas vacaciones con la familia y sobre todo responsables y ecológicas? Exacto. Lo que hay que hacer es simplemente y sencillo. No criticar la orilla de la carretera si está con basura, porque yo soy el que la ha ensuciado. No criticar al lugar a donde llego si lo encuentro sucio, porque yo lo he dejado así. Sino que hay que hacerlo. Hay que sumarse. Hay que, como te decía al principio, si llevo mis productos, así como los llevé, los puedo regresar. Aparte de eso, pesan menos. Si ya te comiste todo, ya te bebiste todo. Y no te cuesta nada regresarlos. Si en el lugar donde yo encontré está sucio, límpienlo. Yo así comencé este proyecto. Este proyecto comencé llegando a los lugares y limpiando donde yo iba. Y me decían, estás loco, ¿cómo lo vas a volver a hacer? Y así fue como crecí. Y hoy en la actualidad, Monterrico, en el puerto, ya tienen trenes de limpieza, ya hay gente que se suma, entre hoteleros, entre restauranteros y gobiernos centrales municipales. Y eso es un aliciente para nosotros.
Bueno, muchísimas gracias por compartir esta experiencia, mucho éxito también en Ecoplaya y esperamos que más playas del Pacífico y del Atlántico puedan unirse a esta iniciativa. Y recordarles a usted que